Ahí está. Habíamos quedado entonces la clase pasada con este tema, ¿no? De que la función la podíamos definir de diferentes maneras. Eh, no solo, lo más común por ahí es bueno, lo definamos mediante una fórmula, o sea, la expresión algebraica la- de la regla de transformación o de la regla de vinculación entre los valores de x y de y. Inicialmente también trabajamos mucho con estos diagramas de Venn, como diagramas de conjuntos, donde vimos también cuál era en ese diagrama de flechas, cuál era la característica de la relación para que sea función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para que una relación sea función, de cada elemento de este primer conjunto A tiene que salir una única flecha? De cada uno de ellos una única flecha. Y la clase pasada, como Karen estaba preguntando o estaba explicando, no me acuerdo. Estaba explicándole, vimos lo que eran las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. ¿Se acuerdan? Y eso tenía que ver con el codominio. ¿Qué pasaba con el codominio? O sea, la cuestión de inyectividad, de sobreyectividad y biyectividad tiene que ver con el codominio. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta función es inyectiva. ¿Se acuerdan por qué? Claro, cada elemento sí, los elementos del codominio reciben una sola flecha. Bien, después, ¿es sobreyectiva o no? También es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del codominio reciben al menos una flecha. Y entonces, al ser inyectiva y al ser sobreyectiva, entonces es biyectiva también. ¿Sí? Eso era lo que tenía que quedar en claro de la clase pasada. Creo que el tema más importante y vimos lo que es dominio y codominio. Hicimos una presentación, una explicación de qué es el dominio y de qué es el codominio. De manera sintética y como para recordar, el dominio son todos los valores de x con los cuales vamos a poder realizar las operaciones indicadas y que nos dé como resultado un número real. ¿Sí? Valores de x con los cuales no se puedan hacer las operaciones, entonces no pertenecen al dominio de la función. Por ejemplo, si la función tiene un cociente, una división, entonces los valores que anulen el denominador, o sea, que hagan que el denominador valga cero, esos valores de x no pertenecen o se excluyen del dominio, no pertenecen al dominio de la función. ¿Por qué? Porque la operación no se puede realizar, la operación de división no se puede realizar cuando en el denominador hay cero o vale cero. Eh, la otra situación a tener en cuenta era, ¿se acuerdan cuando la raíz era de índice par? El radicando tenía que ser mayor o igual que cero, o sea, no podía ser negativo. O sea que todos los valores de x que hagan negativo el radicando también quedan fuera del dominio de la función. ¿Por qué? Porque no se va a poder generar el valor de salida ahí correspondiente. Acuérdense que el valor de salida tiene que ser sí o sí un número real para nosotros, para este análisis matemático. Eh, y el codominio son todos los valores que puede tomar la variable i. Y básicamente es preguntarse si puede tomar valores negativos, positivos o cero. O, como vamos a ver con la parábola, por ejemplo, cuál es el intervalo de existencia del codominio. ¿Sí? Es el conjunto de valores posibles de la i, que también la función, dependiendo de la función, hay valores que no va a poder tomar y entonces se restringe el codominio. Eh, bueno, esos dos conceptos los vamos a ir trabajando para cada una de las funciones que vayamos estudiando. ¿Sí? Eso es que vamos a trasladar ese concepto y aplicarlo en las funciones que veamos.
Bueno, la notación de conjuntos también fue una manera de representar la función o de definir las funciones que trabajamos en las primeras clases. ¿Se acuerdan? Acá decíamos, para que sea función, no se tiene que repetir la primera componente del par ordenado, de ningún par ordenado. ¿Sí? Otra forma que seguramente ustedes han visto y van a tener que enseñar también es mediante la tabla de valores, la forma tabular, que sería algo parecido a lo que es acá como conjuntos de pares ordenados. Porque acá tengo el par ordenado 1, 2 y acá es cuando x vale 1, la y vale 2. Tengo los mismos pares ordenados. Y lo que vamos a empezar a hacer, hincapié también eh, en las clases a partir de hoy, es en la representación gráfica de las funciones. Todavía no hemos trabajado mucho en ese aspecto de representación gráfica. Y a partir de hoy lo vamos a realizar. ¿Cómo, ¿Cómo se hace la representación gráfica de una función? A partir de la tabla de valores o de los pares ordenados que componen a la función, tenemos que interpretar esos pares ordenados como las coordenadas cartesianas de puntos en el plano XY. Entonces, 1, 2, por ejemplo, es la X1, la Y2. 2, 4 es el punto de coordenadas X2 y 4. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera voy obteniendo puntos en el plano que determinan una curva. ¿Sí? Así. La gráfica de la función, entonces definimos qué es la gráfica de una función, ¿sí? La gráfica de una función es una forma de representar representar los pares ordenados x, y como puntos, una forma de representar los pares ordenados x, y como puntos en el plano. Bueno, el valor de la x, decimos entonces que están relacionados con las coordenadas x, y del punto. El valor de las x lo que indica es la distancia que hay desde el origen hasta ese lugar sobre el eje de las x. Por ejemplo, x1, si la x vale 1, entonces desde el origen nos desplazamos 1 en el eje de las x. Y la imagen o el valor de la función para cuando x es igual a 1, lo que va a determinar es la altura del punto. ¿Sí? Lo vimos en GeoGebra, la clase pasada hicimos una construcción donde teníamos las coordenadas x, y del punto. ¿Sí? Entonces, la primera componente da la ubicación sobre el eje de las x, ¿sí? Pero no, el punto no está ahí, sino que el punto está a la altura que indique el valor de la y, de esta y, que es lo mismo que decir el valor de la función, valuada para cuando x es igual a 1. En definitiva, las funciones que nosotros vamos a ver en este análisis matemático van a ser siempre de este estilo, van a ser curvas en el plano XY.
recuerde que esas curvas van a tener como característica que si uno dibuja rectas verticales, esas rectas van a intersectar a la gráfica de la función en como máximo un punto. La prueba de la recta vertical para saber si la gráfica es de una función o no. Si corta en más de un punto, entonces no es la gráfica de una función. Es la gráfica de una relación, digamos, pero no de una función. Bueno, esto está como más detalle, prácticamente lo mismo que en la diapositiva anterior. El valor de la X es cuánto hay que desplazarse sobre el eje de las X. Si la X es positiva, me desplazo hacia la derecha. Si el valor de X es negativo, nos desplazamos hacia la izquierda. Y el valor de la Y le va a dar la altura al punto también. Si el valor de Y o el valor de f de X es positivo, entonces el punto se eleva sobre el eje de las X, se eleva esa cantidad. Si el valor de f de X es negativo, entonces va desde el eje de las X para abajo. Y si el valor de Y es 0, entonces el punto queda ahí sobre el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Si el valor de la Y o el valor de f de X es 0, entonces el punto queda ahí. No sube ni baja, queda sobre el eje de las X. ¿Sí? Entonces acá está lo que dice, la gráfica de una función es el conjunto de todos los puntos de coordenadas x, y para los cuales x, y es un par ordenado que pertenece a la función. O sea que la x pertenece al dominio de la función y la y pertenece al codominio. Ahí en símbolos dice, ¿no? Son pares ordenados de números reales, x, f de x, donde x pertenece al dominio de la función. Y bueno, el valor f de x es el valor resultante de transformar a la x según la función f, o es el valor de la y. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sencillo de gráfica de una función, la más sencilla posible. Es esto. Es la gráfica de una función lineal, vamos a decir, una función algebraica de primer grado, cuya representación gráfica termina siendo una recta. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan un valor a la X, van obteniendo valores de Y. Eso se va traduciendo en las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, 0, 1 es el punto T de coordenadas 0, 1. Está acá. ¿Sí? Después, cuando la X vale 1, la Y vale 3. Entonces dibujamos o marcamos 1, 3, es el punto P. O sea que cada fila de la tabla de valores se convierte en las coordenadas de un punto de la gráfica de la función. Después, uniendo todos esos puntos, en realidad para una recta con 2 puntos que tenga ya es suficiente para poder determinar la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno, este tipo de funciones vamos a ver hoy junto con lo de parábolas. Vamos a ver si llegamos ahí. Unos temas antes que quiero que veamos. Por eso les preguntaba la clase pasada, o les decía si habían visto algo de recta, que traten de repasarlo, de recordar sobre lo relacionado a la recta. No sé si se acuerdan que este valor, el término independiente, es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, significa que es el lugar donde
la recta corta al eje de la y. ¿Por qué eso? Porque quiere decir que si solo tengo este valor es porque la x vale 0. La x vale 0, anula este término y me queda 1 nada más. Entonces por eso se denomina la ordenada al origen. ¿Sí? Y el coeficiente que multiplica la x, ¿cómo se lo llama? A este 2, por ejemplo. ¿Qué sería el 2? La pendiente de la recta. Exacto. La pendiente de la recta. La pendiente indica la inclinación de la recta. Es un coeficiente que indica la inclinación. Si es positivo, bueno, ya lo vamos a ver en las diapositivas cuando veamos, pero seguramente se acuerdan ustedes, si es positivo, la recta es creciente. A medida, ¿qué significa que la recta sea creciente? Que a medida que el valor de la x aumenta, el valor de la y también aumenta. Eso significa que la recta sea creciente. Cuando este valor, este coeficiente, que es la pendiente, es negativo, entonces la recta va a ser decreciente. ¿Qué significa que va a ser decreciente? Que a medida que el valor de la x vaya aumentando, el valor de la y disminuye, baja. ¿Sí? Y una cosita más que les quería comentar es que nosotros teniendo esto, teniendo que el término independiente vale 1, ya sabemos que vale 1 cuando la x vale 0. ¿Sí? Cuando la x vale 0, la y vale 1. Y después, como la pendiente es 2, quiere decir que por cada unidad que aumente la x, la y va a aumentar en 2. Entonces, fíjense, la x aumenta en 1, la y aumenta en 2, porque de 1 pasa a valer 3. ¿Sí? Y eso se va a verificar para cualquier par de puntos. Si nosotros tenemos que la x vale 1 y pasa a valer 2, o sea, se incrementó en 1. ¿En cuánto se va a incrementar la y? En 2, que es lo que vale la pendiente. Fíjense que de 3 pasa a valer 5. Entonces, sería una forma de determinar puntos que pertenecen a la recta sin tener que estar haciendo las operaciones, sin tener que venir acá y hacer la multiplicación y después hacer la suma. Ya sabemos que a medida que aumentemos en 1 el valor de la x, el valor de la y va a aumentar o va a disminuir según cuánto valga la pendiente. ¿Sí? Entonces eso sería una forma sencilla. Después está la otra. No quiero que se queden con una sola o que enseñen de esa manera en la escuela. Justo mi hija está en quinto año, en secundario, y está viendo esto de recta. Y se lo enseñó de las dos formas la profesora, digamos. Haciendo la operación, dándole a la x determinado valor y haciendo, multiplicando por 2 y sumándole 1. Y después también les mostró esta relación que hay entre que si la x aumenta en 1, la y va a aumentar según lo que valga la pendiente. Muéstrenlo de las dos maneras, no lo enseñen de una sola. ¿Sí? Eso quería remarcarles. Bueno, ese es el fin de la parte 1 y enganchamos con la parte 2. A ver si esta es la parte 2. Que yo estuve haciendo. Sí, este es el archivo. Estuve haciendo una versión nueva. Ahí está. Bueno, acá vamos a ver lo que son las funciones pares e impares, una clasificación de funciones, los distintos tipos de funciones, y después cómo se pueden transformar las funciones, cómo nosotros teniendo una función base, hacemos ciertas operaciones y cómo impacta eso en la gráfica de la función. ¿Sí? Si le sumamos una constante, si le restamos una constante, si la multiplicamos por una constante, eso es transformación de funciones. Después las operaciones con las funciones son la suma, la resta, el producto, el cociente y la composición de funciones. También ustedes han visto composición en álgebra. Y el tema de función inversa.
¿sí? Bueno, eso es lo que se trata de ver entonces en esta parte. Lo primero que vamos a ver es lo de funciones pares e impares. Que es una propiedad que pueden presentar las funciones. Por ahí en símbolos no es tan claro, ya yo se los muestro. Vean la gráfica, después abajo lo escribí en símbolos. Y en la otra diapositiva tengo para que armen una tabla de valores y ahí termine de quedar claro. No es difícil, lo de funciones pares o impares. Ahí hay mucho texto. Acá yo les escribí cuando una función es par. Cuando a valores opuestos del dominio les corresponde el mismo valor de imagen. ¿Sí? Es simplemente eso. Una función es par cuando a valores opuestos de la x le corresponde el mismo valor de la y. ¿Dónde pasa eso? Por ejemplo, con la función y igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando la x vale 1, la y vale 1. Cuando la x vale menos 1, que sería el opuesto de 1, la y también vale 1 positivo. Y lo mismo para 2 y menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando la x vale 2, la y vale 4. La imagen es 4. Cuando la x vale menos 2, que sería el opuesto del valor x igual a 2, el valor de la y también es 4. Comparten el mismo valor de imagen. Valores opuestos del dominio comparten el mismo valor o tienen el mismo valor de imagen. Podrían también, en vez de decirle corresponde, tienen el mismo valor de imagen. Y la gráfica de las funciones pares, tiene la característica de ser simétrica respecto al eje de la y. Es como que está espejado así verticalmente. Con respecto al eje de la y. Sí, si ustedes imagínense, pudieran, esa gráfica estuviera en una hoja y lo doblan por justo por donde está el eje de la y, las ramas de la gráfica quedan superpuestas. O sea, esto, si lo pliegan, ¿sí? Se juntarían, digamos, esta rama con esta rama. Bueno, acá está en símbolos. Acá está en símbolos escrito o dicho lo de la paridad de la función. La función f de x es par. La función f de x es par si f de menos x es igual a f de x. Eso que les decía hace rato. Si la f de menos 1 es igual a la f de 1. O si la f de menos 2 es igual a la f de 2. Bueno, ¿se entendió entonces lo de las funciones pares? ¿Sí? Y después están las denominadas funciones impares. Las funciones impares.
Ahí también más allá de lo simbólico, que ya lo van a entender, acá en este caso es impar la función cuando a valores opuestos del dominio le corresponden valores opuestos en la imagen. A valores opuestos en el dominio le corresponden valores opuestos en la imagen. En la imagen. Y eso lo vemos ahí, por ejemplo, en esa función que está graficada, que es y igual a x al cubo. Por ejemplo, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 2, por ejemplo, la y vale 8, sería 2 al cubo, 8. Y cuando la x vale menos 2, que sería el opuesto, la y vale menos 8. O sea que a valores opuestos de, de los valores de entrada le corresponden valores opuestos en los valores de salida o en las imágenes. Eso en símbolos, eso en símbolos se explica de esta manera. Copienlo y se los explico. Fíjense en símbolos que dice entonces que cuando cambia el signo de la X, que si cambia el signo de la X, el valor de la función cambia de signo. Si cambia, o sea, ven que ahí dice el menos X le provoca el cambio de signo al valor de la X. Si cambia el signo de la X, cambia el signo de la Y, porque el f de X es el valor de Y. Entonces, a valores opuestos en el dominio le corresponden valores opuestos en las imágenes. ¿Sí? Eso me interesa que sepan leer, que sepan interpretar la notación matemática, que no los asuste. ¿Sí? No es, si bien yo acá le puse la explicación coloquial, no quiero que se queden solo con eso. A veces, por ejemplo, y yo les decía que la matemática es un lenguaje universal, entonces si ustedes quieren expresar algo, lo ponen de esta manera, en notación matemática. ¿Sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a escribir en notación matemática y leer a partir de eso. Bueno, acá entonces yo les puse dos ejemplos. Bueno, ahí dice que esas funciones son pares. ¿Sí? ¿Cómo, cómo nos aseguramos, cómo nos damos cuenta que esas funciones son funciones pares? Bueno, podríamos ver la tabla de valores y ver si se cumple si se cumple con la condición de paridad para las funciones. ¿Se acuerdan cuál es la función de paridad? Yo se les escribí ahí abajo. La función es par cuando valores opuestos del dominio tienen el mismo valor de imagen y. Entonces, ¿qué se van a fijar ustedes? Acá tengo menos 3, la imagen es 9. Y bueno, se van a tener que fijar el opuesto de menos 3. El opuesto de menos 3 es 3. ¿Cuánto vale la imagen? 9. La misma que para x menos 3. Nos fijamos de los pares opuestos de números para la x.
¿Ven? Me fijo en el menos 2 y en el 2. En ambos casos, la imagen es 4. Lo mismo con el menos 1 y el 1. ¿Sí? Valores opuestos de la X le corresponde el mismo valor, o sea, el mismo valor de Y. No el mismo valor de la X, sino el mismo valor de la Y. La imagen es la misma. ¿Queda claro ahí con el ejemplo? Bueno, desde ya les anticipo que, por ejemplo, una de las preguntas del parcial va a ser así, va a ver una tabla de valores como esta, y va a decir, para que ustedes digan si es par, es impar, les puedo preguntar también si es inyectiva, si es, voy a mezclar todo ahí, ¿sí? Si es inyectiva, si es sobreyectiva, bueno, ya están avisados. El que avisa, no traiciona, dice el dicho, ¿sí? Bueno, ¿para qué? ¿Es para qué? Para que en un ejercicio apliquen el concepto. No les voy a preguntar, defina lo que es una función inyectiva, sino ver a través de un caso práctico concreto si ustedes lo han interpretado bien al concepto y lo saben aplicar. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, después otro ejemplo de función par es la función valor absoluto. También, fíjense que cuando el valor absoluto de menos 3 es 3, la imagen. Ahora, el valor absoluto de 3 también es 3. O sea, valores opuestos de las X les corresponde el mismo valor de Y. ¿Sí? Entonces, esos son dos ejemplos de funciones pares. ¿Qué está haciendo? Ah, habrá saltado la... ¿Qué prendió en algún momento? No, yo no vi. Ya habrá saltado. Debe haber saltado la térmica. Bueno, este... Bueno, y ahora la idea, yo ya les mostré un ejemplo hecho, ahora la idea es que ustedes hagan la tabla de valores de estas dos funciones y comprueben si son impares. Impares. A ver, hagan la tablita de valores. Fíjense que una es y igual a 1 sobre x y la otra es y igual a x al cubo. Quiero que hagan la tabla de valores y ustedes vean ahí si esas funciones son impares o no. Podemos dar cuenta si ya, por ejemplo, la función ya nos da igual a x al cubo, ya tendríamos un valor negativo y el otro positivo, entonces ahí ya sería impar. Sería impar, sí. Claro. Sí, sí, sí. Exacto, eso es lo que quería que vean.
les da impar. ¿Lo ven a la cuestión de que es impar la función? Cuando, cuando los valores de x son opuestos en el signo, los valores de la y también lo son. Sí, eso es lo que quería que vean. Bueno, eso en cuanto a lo que son funciones pares o impares. ¿Sí? Y en esta diapositiva ya entramos a lo que es la clasificación de funciones. Lo que les quería decir ahí, que hay funciones que no son pares ni impares, o sea, no es que pueden ser de una, o sea, pueden tener una paridad par o una paridad impar, hay algunas que no son de ningún tipo, de ninguno de los dos tipos, ¿sí? Y otra cosita más que no dije acá, las gráficas de las funciones impares son simétricas con respecto al origen de coordenadas. O sea, ahí habría que plegar respecto al eje Y después con respecto al eje X y ahí se superponen las gráficas. O sea, son simétricas con respecto al origen, al 0, 0. El origen de coordenadas es el punto 0, 0. Bueno. Y ahí tenemos en este diagrama, tenemos una clasificación de las funciones y a la par un ejemplo de ese tipo de funciones. ¿Sí? Este, ¿Quieren copiarlo a ese diagrama? Las funciones así, es fácil, ahí con llaves. Bueno, están lo que se llaman las funciones algebraicas. Dentro de las algebraicas tenemos tres tipos de funciones algebraicas. Están las polinómicas, las racionales y las irracionales. Después hay otro grupo de funciones que se llaman trascendentes, que son las funciones trascendentes.
Ahí entran las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Y después hay otra ahí, si ven al final de la diapositiva, dice a trozos, también se les llama a tramos, por tramos, funciones por tramos o a trozos. Ya vamos a ver cada una de esas. Por ejemplo, la función valor absoluto es una función que se puede definir por tramos. Ahora, ahora analizamos los ejemplos para ver cuándo van a distinguir qué tipo de funciones. Bueno, ¿ya está copiado el diagrama? Bueno, en las polinómicas la variable x va a estar sujeta a multiplicación por un coeficiente y a la potenciación, pero la x va a estar en la base de la potencia, no en el exponente. O sea, la x, si fíjense acá, tiene 3x al cubo. O sea, a la x la está, primero la está afectando el exponente 3 y después multiplicarlo por el otro 3. Ahora acá dice menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Acá está a operaciones de potenciación y de multiplicación por una constante. Potenciación con exponente natural sería exponente natural, sí,
porque puede estar a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Y la x tiene que estar en la base de la potencia, sí. Una cosita que les quería hacer notar, acá en este término donde está menos x al cuadrado. Ahí el menos no está afectado por el exponente, ¿no? Para que esté afectado por el exponente, o sea, que sea menos x elevado al cuadrado, tendría que ser entre paréntesis. Si no, ahí es elevar al cuadrado la x, y bueno, el signo menos se mantiene negativo. Eso tengan en cuenta. Bueno, entonces, la función es polinómica, justamente la expresión algebraica de la función se corresponde con un polinomio, con, con un polinomio. Ese polinomio puede ser de distinto grado. En este caso es de grado 3. Acuérdense que el grado del polinomio lo da el mayor exponente al que esté la variable, ¿sí? Así que es de grado 3. Eso es con las funciones polinómicas. Ese es un ejemplo. Vamos a ver más. Este es el tipo de funciones con el que vamos a trabajar. Los ejercicios que vamos a hacer van a tener que ver con con todo este tipo de funciones. Después están lo que se denominan las funciones racionales. Las funciones racionales podremos decir que son cocientes de polinomios. Básicamente son tanto el numerador como el denominador son funciones polinómicas. Numerador y denominador son funciones polinómicas. Que en las funciones racionales son cocientes, pueden ser, su expresión está dada como cociente de polinomios, como cociente o división de polinomios. ¿Mm? Funciones algebraicas. Sí. Sí, fíjate ahí que en el numerador acá tenemos un polinomio de grado 1 y en el denominador un polinomio de grado 2. Pueden ser del mismo grado o de distinto grado los polinomios, ¿sí? En este caso son de distinto grado. Por lo menos la x tiene que estar en el denominador. La x tiene que estar en el denominador, sí. Sí o sí en el 3 sobre x menos 1. No, ahí no, porque la x no está en el denominador, no se está. La x sí o sí está buena la pregunta. La x tiene que aparecer en el denominador, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si la x no está en el numerador es porque el numerador es un polinomio de grado 0, que es el término independiente nada más. En las irracionales, que ahí hay un ejemplo, la variable independiente tiene que estar bajo un signo de raíz. En las irracionales la x tiene que estar bajo el signo, sí o sí, bajo el signo de raíz. La x, la variable independiente. De nuevo, si hay una constante que diga raíz de 5 por x, por ejemplo así, raíz de 5x, esto es irracional.
La X está bajo el signo de raíz. Esto es irracional. Pero si la función fuera así, raíz de 5 por X, no es irracional. ¿Por qué no? Porque la X no está bajo el signo de raíz. Lo que está bajo el signo de raíz es el 5, pero esto es una constante. Esto es un número constante. O sea, esto sería una función polinómica y esto es una función irracional. La variable independiente X tiene que estar bajo el signo de raíz. Bueno, en las exponenciales, la característica de las funciones exponenciales es que la X aparece en el exponente de una potencia. La X aparece en el exponente de la potencia. La base es constante y la variable X está en el exponente de la potencia. Eso en las funciones exponenciales. Después vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. Este es un esquema resumen, digamos. Las funciones logarítmicas, la X aparece como argumento en un logaritmo. La X aparece como parte del argumento del logaritmo. O sea, la base del logaritmo es constante, la X está en el argumento del logaritmo. Las exponenciales tienen forma de potencia, donde la base es constante y la X está en el exponente. No, creo que no. No. Y estaba, sí. A veces dudo si hacer diapositivas así con muchos conceptos o decirlo al concepto y poner ejemplos que sí, estudiar. Sí, sí, sí. Por eso hago un mix. A veces sí, veo la manera de que no queden tan cargadas de conceptos, pero en algún lugar sí poner conceptos. Y las funciones trigonométricas son las que ustedes ya conocen, como seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Y después hay otras menos conocidas, como es lo que tenga que ver con seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Pero las más usuales, digamos, y con las que ustedes van a trabajar en nivel secundario son seno, coseno, tangente y sus recíprocas que son cosecante, secante, cotangente. ¿Sí? Y las funciones definidas por tramos. Se caracterizan porque el valor de la I tiene más de una regla para determinarse. El valor de la I tiene más de una regla para determinarse. Yo le dije
El valor absoluto, por ejemplo. El valor absoluto es el opuesto de la x. Si la x es negativa y es el mismo valor x, si x es mayor o igual que 0. Esa, por ejemplo, sería la función valor absoluto. Así se define la función valor absoluto. Ven que tiene dos tramos, digamos, el dominio, esto sería el dominio. Primero tiene que fijarse eso. Si el valor de la x que ustedes tienen es negativo, entonces esta es la regla para determinar la imagen. ¿Sí? Y cuando el valor de la x es mayor o igual que 0, la imagen se determina de esa manera. Podríamos inventar cualquier función. Por ejemplo, yo podría decir la y o la f de x, la y es igual a x más 3 si x es menor o igual que 1, por ejemplo. Y x al cuadrado si la x es mayor que 1. Sería entonces para todo el dominio me tiene que quedar cubierto acá entre los tramos. Es como que separo el dominio entre 0 acá está el 1. Entonces, para este tramo del dominio, la imagen es y igual a x más 3. Para este tramo del dominio, así, el valor de la y es y igual a x al cuadrado. Esa sería una forma de explicar cómo funciona justamente las funciones, para la redundancia, cómo trabajan las funciones definidas por tramos. ¿Sí? Esto es el valor de la x. Esto es cuánto vale la x. Bueno, después cuando vean el video, ponen me gusta y hacen un comentario. Claro. Ponen me gusta, se suscriben, tocan la campanita. Próximamente en Instagram. TikTok. Ay, dice, ¿no? Hay que hacer un video cortito. Yo soy medio lento para que me tomo mi tiempo. Bueno, ya me enseño entonces cualquier cosa. Bueno, se entiende entonces cómo trabaja, se divide en tramos de dominio. Ahí ven ustedes que el dominio está dividido en dos tramos, lo que es menor o igual que 1 y mayor que 1. Y tiene reglas distintas para determinar la imagen. Si el valor de la x está en este intervalo, entonces el valor que lo tengo que calcular es igual a x más 3. Si tengo si el valor de la x es mayor que 1, entonces la imagen ya no la calculo con estas reglas, sino con esta. No, este es un ejemplo. La función valor absoluto que la escribí acá. Acá está. No. Ese es un ejemplo. ¿Y por qué la función valor absoluto es una función definida por tramos? Justamente porque acá está definido. Esto sí lo entendemos. Porque si nosotros queremos devolver el valor absoluto del número, si ese número es negativo, entonces hay que cambiarle el signo, sería. No. Era simplemente un ejemplo.
Esas funciones definidas por tramos, creo que tengo ahí un ejemplo yo en el práctico, que es, sí, creo que hablamos el otro día de la tarifa de celular, no me acuerdo si le dimos el ejemplo. Bueno, eso, los primeros 30 segundos es así, constante. Y después, a partir de que pasan los 30 segundos, ya la función es lineal. ¿Sí? Entonces se puede definir como por tramo. Después, por ejemplo, la tarifa de la luz también. Hasta hasta cierto nivel de consumo aumenta así el precio. Después ya aumenta más, cada vez más así, va por tramos. ¿Sí? Mejor ni hablemos de la boleta de la luz porque ha venido salada este mes. Bueno, ahí está. Ejemplos de las funciones polinómicas. ¿Sí? Tienen esta estructura como forma general, un coeficiente a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1. Bueno, si están todas las potencias, ustedes saben que es un polinomio completo, todo lo que sepan de polinomios. ¿Sí? Cuando el polinomio es de grado 0, acá vamos a tener una función constante. Función constante es una recta horizontal, la gráfica. Cuando el polinomio es de grado 1, nosotros lo que tenemos es una función lineal. Lineal. La gráfica de eso es una recta. Cuando el polinomio es de grado 2, vamos a tener así tres coeficientes. A por x al cuadrado más b por x más c. Eso se denomina función cuadrática. Y la función cuadrática, su gráfica es una parábola. Una parábola. Que más o menos esas son gráficas que conocemos, por eso no le puse la función constante, la función lineal y la función cuadrática. Son gráficas que conocemos y que vamos a trabajar. Quiero que demuestren sus conocimientos al respecto. Y sí les puse como ejemplo, fíjense, ahí las letras esas ABC, ABCD, esos son números, van a ser para una función en particular, eso van a ser constantes conocidas. ¿Sí? Van a ser constantes conocidas. Y les puse ahí como ejemplo, están las gráficas, cómo sería una parábola, esta es la función cúbica, ¿sí? La gráfica tiene esta forma, o a veces va en sentido contrario, al revés. Pero eso sería la gráfica de una función algebraica o una función cúbica, ¿sí? Polinomio de grado 3, una función cúbica. Tiene un ejemplo de una función, la gráfica de una función algebraica entera o algebraica polinómica de grado 4 y de grado 5 les puse, para que vean. Esas funciones después las podemos trabajar cuando veamos máximos y mínimos. Sí, están buenas para eso. Bueno, me avisan cuando esté para que sigamos.
Bueno, vemos esto y hacemos ahí una pausa para después ver lo que es función lineal. Acá hay un ejemplo. A ver, voy a ir haciendo más grande ahí. Las funciones, por ejemplo, de grado par, como dice acá, funciones de grado par, ya sea 2, 4, 6, para tener, por ejemplo, cuando es de grado 2, es una parábola, dijimos, ¿no? Cuando el coeficiente principal es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Lo mismo que si fuera de grado 4, por ejemplo, como esta. Acá en este caso el ejemplo es que el término del coeficiente principal, digamos el que multiplica a la cuarta, es mayor a 0. Entonces ahí las ramas van hacia arriba, ¿sí? Pero si ese coeficiente principal fuera negativo, entonces las ramas serían hacia abajo. Ahí parece una doble B. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es positivo, ¿sí? El que multiplica a la cuarta en este caso. Si el coeficiente fuera negativo, entonces se daría vuelta eso y ya quedaría como si fuera una m. Haría así la función. ¿Sí? Entonces determina hacia dónde apuntan las ramas, si hacia arriba o hacia abajo. Eso en cuanto al signo del coeficiente principal cuando la función polinómica es de grado par. ¿Sí? Y ahora vamos para esta. Ahí. Esto es cuando las funciones son de grado impar. ¿Sí? Si el coeficiente principal, se puede hacer grado impar, va a ser 3, 5, 7, van a tener esta forma. Por ejemplo, este es, habíamos dicho creo que debe ser de grado 5, o grado, no, grado 3, es grado 3 este. Grado 3 hacen así, sí. Es al cubo, después tiene al cuadrado, ¿sí? Y hace de esta forma. Eso es, si el coeficiente principal, o sea, el coeficiente del término principal es positivo, va a tener este comportamiento, o sea, decrece hacia la izquierda y crece hacia la derecha. Y en cambio, si el coeficiente del término principal es negativo, es menor que 0, entonces hace así la función, decrece hacia la derecha. Decrece, o sea, a medida que el valor de la x aumenta, el valor de la y disminuye. ¿Sí? Bueno, eso como característica de la función. ¿Para qué es esto? Para que a ustedes cuando tengan una función donde tiene, por ejemplo, menos 2x al cuadrado, ya sepan que la gráfica va a tener que las ramas apuntar hacia abajo. Que tengan en cuenta eso. Si el coeficiente del término principal es negativo, entonces las ramas van hacia abajo. Si es positivo, van hacia arriba las ramas. ¿Sí? O sea, para que les coincida la gráfica con lo que es la expresión algebraica. Bueno, hacemos una pausa acá. Sigamos entonces. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que es la función lineal. ¿Sí? O lo que han visto. Creo que me dijeron que estaban viendo recta en geometría. Sería lo mismo. Es el mismo objeto matemático, nada más que acá le llamamos función lineal. ¿Sí? Bueno, como vimos hace un rato, tenemos ahí la gráfica de la función lineal va a ser recta en el plano. ¿Sí? Y la estructura, si bien nosotros la vemos como I igual, bueno, I igual a mx más b le vamos a llamar. El coeficiente que multiplica a la x lo vamos a llamar m y al término independiente b. Y bueno, y dijimos que b es la ordenada al origen, es el lugar donde la recta corta el eje de las y que m representa lo que es la pendiente de la recta. ¿Sí?
Y esto es lo que yo les decía, si la pendiente es positiva, si m es un valor mayor que 0, entonces la recta es creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que a medida que el valor de la x aumenta, el valor de la y también va aumentando. Y si la recta es decreciente, o sea, si la pendiente es negativa, si este número es menor que 0, el número m, digamos, es menor que 0, entonces la recta va a ser así como la que está con azul. Va a ser decreciente. O sea, a medida que el valor de la x vaya aumentando, los valores de la y son cada vez menores. Hay más gráficas después de rectas. Bueno, es bueno. Esto se conoce como función lineal o afín también. Bueno, lo más común es llamarla función lineal. En algunos libros, le llaman función lineal cuando b es igual a 0. Cuando b es igual a 0, o sea, cuando la recta pasa por el origen. Esto sí. Ahí. Cuando b es igual a 0, la recta pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, a eso le llaman puntualmente función lineal. Cuando b es distinto de 0, le llaman función afín. Pero es una denominación que muy puntual, digamos, que ya hace mucho, es muy detallista, digamos, ¿sí? Sino generalmente hablamos de la función lineal. Es más, yo opino que para no confundirlo a los alumnos ustedes, hablen de la función lineal directamente, más allá de que si b vale 0 o no vale, o vale distinto de 0. Bueno, habíamos visto que cuando m vale 0, entonces tenemos función constante. O sea, el término está b nada más. ¿Sí? Entonces tenemos función constante, va a ser una recta paralela al eje de las x, que corta al eje de las y cuánto valga esto, ya sea 3, menos 3, 1, menos 1, 3 medios. ¿Sí? Lo que vale. Y después hay una función especial que se denomina la función identidad. La función identidad tiene pendiente 1, o sea, m es igual a 1 y tiene ordenada al origen 0, o sea, b es igual a 0. ¿Sí? Eso se denomina función identidad, ¿por qué? Porque me queda que y es igual a x. Es como que el valor de salida es igual al valor de entrada. Es idéntico. Por eso es la función identidad. ¿Sí? Y esa va a ser una recta que pasa por el origen, tiene pendiente 1
y por lo tanto forma ángulo de 45 grados con el eje X. Ángulo de 45 grados con el eje X. Esa es la función identidad. Acá quieren que vea grande ahí la imagen, pero es bien sencillo. Es 1, 1, 2, 2. ¿Ven? Los puntos son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0. Siempre el valor de salida es igual o el mismo o idéntico valor que el de entrada. Bueno. Esta diapositiva Bueno, de acá les voy a explicar. De acá este es el archivo que había preparado con más detalle de función lineal. Bueno, la función lineal va a cubrir estas dos posibilidades. ¿Sí? Acá en realidad sería, bueno, B nada más, que es la función constante, esta que les puse acá, la función constante, y analizado cuál es el dominio y cuál es el codominio. ¿Sí? Ven que el dominio es cualquier valor de X, cualquier valor de X, y el codominio es el valor 3 nada más. Para la Y, el único valor que toma de Y es 3. ¿Sí? Después la función lineal, como por ejemplo esta 2x más 1, el dominio son todos los reales, por eso ponemos de menos infinito a más infinito. Y el codominio también es menos infinito a más infinito, porque la recta no tiene ni principio ni fin. ¿Sí?
Entonces, el codominio son todos los reales. Menos infinito, más infinito, como intervalos. Entonces, sí. Bueno, acá fíjense que ustedes conocen, a ver, voy a hacer zoom acá, porque es importante que no es que lo grafiquen a ojo nomás a la recta, sino que la grafiquen con precisión. Acá tienen 2x más 1. Ya conocen un punto que es el 0, 1, o sea, porque la recta corta al eje de la y en 1. Y después saben que la pendiente es 2, o sea que aumentando en 1 la x, pasando de 0 a la x a 1, el valor de la y va a incrementarse en 2, o sea que si está en 1, va a pasar a valer 3, o sea que el otro punto es 1, 3. 1, 3. Marquen esos dos puntos como mínimo y ahí tracen la recta. El otro punto es 1, 3, por dos motivos, porque si ustedes acá a la x le da el valor 1, queda 2 por 1, 2, más 1, 3. Y si no, por la lectura de la pendiente. Sabiendo que la pendiente es 2, quiere decir que a medida que la x se incremente en 1, el valor de la y se va a incrementar en 2. No que pasa a valer 2, sino que se incrementa en 2. Como vale 1, se incrementa en 2, llega a 3. O sea que este punto es 1, 3. Bueno, entonces para ilustrar, digamos, dónde uno trabaja con la pendiente, ahí hay dos ejemplos de la vida cotidiana. Esto siempre se va a buscar y la bibliografía que viene para secundario, con la que ustedes van a trabajar, siempre va a incluir problemas o situaciones reales, ¿no? Así que eso es un aspecto que es importante que también lo trabajen con sus alumnos por el hecho de darle sentido a esto al concepto matemático que estamos hablando, ¿sí? Darle aplicación, darle significado en algo concreto. Acá, por ejemplo, en las imágenes se representa dónde está la pendiente. Vemos que el techo tiene una pendiente o una inclinación. Asociar la idea de pendiente con la palabra inclinación que hablamos nosotros generalmente. Acá, ¿qué quiere decir? Que cada 3 metros que se desplaza horizontalmente, sube 1 metro. ¿Sí? Entonces, esa es la inclinación. La inclinación va a ser siempre el cambio en elevación dividido en el desplazamiento. El desplazamiento, ahí yo les puse distancia que recorremos hacia la derecha. Desplazamiento, distancia que recorremos hacia la derecha, o sea, paralelo al eje de las X, hacia la derecha, de manera horizontal, hacia la derecha. Elevación será la distancia que sube o que baja la recta en ese tramo de desplazamiento.
y la pendiente de la recta o la inclinación, si quieren ustedes, la pendiente de la recta o coeficiente de inclinación es el cociente entre la elevación dividido en el desplazamiento. Elevación dividido en desplazamiento. Matemáticamente hablando es esto. I2 menos I1 igual a, dividido en X2 menos X1. Así es, para calcular la pendiente conociendo dos puntos. ¿Sí? Eso es matemáticamente. Ahora, hablando en la vida cotidiana, tenemos un desplazamiento horizontal y una elevación vertical. ¿Sí? Y la pendiente de la recta es la división o el cociente entre la elevación y el desplazamiento. O sea, entre el cambio vertical dividido en el cambio horizontal que se realiza. Así entonces, por ejemplo, en esta situación del techo, tenemos el desplazamiento es 3 y la elevación es 1. Desplazamiento horizontal 3, elevación 1. ¿Cuál es la pendiente o cuál es la inclinación que tiene ese techo? 1/3, porque es siempre la elevación dividido en el desplazamiento. O sea, el cambio vertical dividido en el cambio horizontal. ¿Sí? Entonces la pendiente es de 1/3. Eso escuché yo ahí de los constructores en mi casa, el tema de que tiene que tener una inclinación mínima el techo para que el agua corra, para la lluvia, para que corra rápido, digamos. Y después han visto que, por ejemplo, en las zonas patagónicas, la inclinación es mayor. ¿Para qué? Para que el tema de la nieve, para que no se acumule ahí, entonces tiene otra inclinación. ¿Sí? Entonces, eh, puede servir para eso, es decir, bueno, a ver cómo tienen que ser las dimensiones de las paredes, ¿sí? Para que el techo tenga la inclinación necesaria, la inclinación mínima necesaria. ¿Mm? ¿Se entiende ahí que el 1/3, la inclinación? Y después tenemos acá otro ejemplo de lo que sería una rampa, una rampa, una rampa. ¿Acá qué hace? 12 metros de desplazamiento, 1 metro de elevación. Bueno, esto lo pueden decir, bueno, en la escuela, fíjense la rampa, vaya y saquen cuál es la pendiente. Van a tener que ir y medir cuánto es el desplazamiento horizontal y cuánto es el desplazamiento vertical o elevación. Y entonces ahí pueden calcular la pendiente de, de esos lugares. ¿Mm? Esa era la idea por ahí con estos proyectos que, como los del año pasado, que uno pueda ir y aplicar los conceptos de la matemática en lo que es en este caso el urbanismo, ¿no? Los elementos de la, bueno, que nos encontramos en la ciudad, en las escuelas, en las iglesias, en lo que, ¿sí? Donde hacen una salida, digamos, de estudio y pueden hacer este tipo de cálculos, calcular en la pendiente
en algo concreto. O sea, para que no quede tan abstracto, porque abstracto sería esto, y2 menos i1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Por ahí llevado a la vida cotidiana. Bueno, dijimos recién entonces que la pendiente era elevación sobre desplazamiento. Y yo les dije que era el cambio en la altura, cambio con respecto al eje Y, dividido en cambio con respecto al eje X. Lo mencioné como al pasar hace un rato. El cambio horizontal o el cambio vertical dividido en el cambio horizontal. Esto es algo que vamos a trabajar nosotros y es muy importante ese cociente que es delta de y sobre delta de x. Ese triangulito es delta, en la letra griega delta. ¿Sí? ¿Qué es delta? Delta es i2 menos i1, es la resta de las alturas de estos dos puntos. Es la resta de las alturas de los dos puntos. A ver, voy a hacer zoom yo acá. Nos enfocamos en esta parte de la diapositiva. Delta I es I2 menos I1. O sea, esta altura menos esta altura, me queda este tramo. A ver, ahí es lo que está entre llaves. Eso es delta I. ¿Por qué? Porque esta altura, esta es la altura I2, esta es la altura I2. La altura I1 se le saca esta parte y me queda solo este tramo. Que es trasladado acá. Delta de I o incremento neto de la variable dependiente. Incremento neto o delta de I. Capaz que para otra cosa. En análisis matemático lo vamos a llamar el delta I y el delta X. ¿Sí? El delta de I es el resultado de hacer esta recta I2 menos I1, que es lo que le dije, la altura de los dos puntos. La diferencia de la altura de los dos puntos, por eso se llama incremento neto, es lo que realmente subió el valor de la I. Es como decir, bueno, la Coca-Cola estaba a 1000 pesos y ahora está a 3000. ¿Cuál es el incremento neto? Ustedes hacen 3000 menos 1000, o sea que lo que aumentó, en el neto que aumentó es 2000. ¿Sí? Bueno, eso sería el delta de I. El cambio de la variable dependiente, o el cambio vertical, la variación vertical que hay entre los dos puntos. Y delta de X es X2 menos X1. Acá tenés X2, que o sea, es la abscisa del segundo punto, menos la abscisa del primer punto. Entonces, X2 es todo este tramo, menos X1 que es este tramo, entonces me queda ese segmento. Me queda ese segmento. Esto, como les digo, lo vamos a volver a ver en el análisis matemático en la unidad 3 cuando llegamos a la derivada. ¿Sí? El delta de I sobre el delta de X, que es muy común trabajar con eso en análisis matemático. Por eso está presente acá. Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la pendiente era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Ahora podemos decir
que la pendiente de la recta es delta de I sobre delta de X. ¿Sí? Bueno, y otra cosita que les quiero hacer notar ahí. Fíjense, ven que se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Delta de I, delta de X como catetos. Delta de X sería un cateto, delta de I otro cateto. Y la hipotenusa es la recta que pasa por los dos puntos. ¿Sí? Y fíjense, delta de I es igual a delta de X. Perdón, delta de I sobre delta de X. Y si nosotros lo vemos ahí, la pendiente sería igual, delta de I es cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Acá se forma un ángulo alfa. Un ángulo alfa. Entonces, delta de I sería el cateto opuesto a ese ángulo alfa. Y delta de X, el cateto adyacente. Eso para nosotros era la pendiente. O sea que la pendiente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. Tangente de alfa. Y ahí hay una relación importante también. La pendiente, además de indicarnos lo que es el desplazamiento y la elevación, ¿sí? No, es igual, el valor de la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa, que forma la recta con el eje de la X. Porque si lo proyectamos acá por triángulos semejantes, es el mismo ángulo que forma acá. Lo proyectamos y a la recta también, este ángulo es el mismo ángulo alfa acá. Bueno, y entonces si queremos conocer cuánto vale alfa, alfa es arco tangente de la pendiente. Arco tangente de la pendiente. Y ahí se relaciona lo geométrico con lo trigonométrico. Lo geométrico sería la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Y lo trigonométrico es que terminamos hablando de la tangente de un ángulo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta ahí? ¿No? No tengan miedo de preguntar. Tengo cara de mano, pero no sé. O sea que ahora ustedes, conociendo el valor de la pendiente, pueden conocer también, haciendo el arco tangente a ese número, pueden saber cuánto mide el ángulo que forma la recta con el eje de la X. ¿Sí? Entonces, si la pendiente es 1 y m igual a 1, si m igual a 1, entonces alfa va a ser igual a arco tangente de 1. De 1, de la pendiente. Pongan en la calculadora arco tangente de 1, a ver cuánto le da. Yo me quedo paradito acá abajo la estufa. Shift tangente. 45 grados. Entonces así pueden saber ustedes
¿Cuánto es? ¿Cuánto mide este ángulo? El ángulo que forma la recta con el seno positivo de la x. Estoy con muchas ganas de poner un ejercicio de esto en el parcial. Diga, el ángulo que forma la recta tanto con el eje de las x, y le pongo varios ángulos y ustedes tienen que indicar cuál es. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que saber el concepto y la relación que existe entre la tangente y el ángulo. ¿Cuál es? Que la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta. ¿Sí? O sea que vayan sabiendo que para esta idea de lo que es promocionar, sacarse buena nota en los parciales, sacarse 7 o más, es mucho de aplicación del concepto teórico, si se quiere. ¿Sí? Determine el ángulo que forma la recta con el eje de las x, conociendo cuál es la pendiente y sabiendo que tienen que hacer el arco tangente de la pendiente, no de la ordenada al origen, sino de la pendiente. Bueno. Acá un rápido estudio de las 4 situaciones que se pueden dar en cuanto a la pendiente. La pendiente puede ser positiva, como en este caso, la pendiente es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el delta de x es positivo. Siempre vamos a tomar que el delta de x sea positivo, sea un desplazamiento hacia la derecha. El incremento de la x es positivo, o sea, porque aumenta de valor yéndose hacia la derecha, y el incremento de la y también es positivo, porque de un punto al otro vemos que el segundo punto está a mayor altura que el primero. La altura del segundo punto es mayor a la altura del primer punto. O sea que el delta de y también es positivo. Eso es cuando la pendiente es positiva. Los incrementos tienen igual signo, quiere decir el delta de y el delta de x es positivo, el delta de y es positivo. Cuando la pendiente es negativa, el valor de la x aumenta. Fíjense que acá está x1, acá está x2, o sea, hubo un desplazamiento horizontal positivo. Yo les recomiendo siempre tomar positivo el desplazamiento horizontal, pero hay un desplazamiento hacia abajo en el eje de la y, o sea que el delta de y es negativo. Eso es cuando la pendiente es negativa. Eso, como la pendiente es delta de y sobre delta de x, esto es menos dividido más, es menos. ¿Sí? Acá en cambio más dividido más es más. Bueno, esto es cuando la pendiente es 0. El ángulo siempre se toma en sentido antihorario. En sentido antihorario, acá es el ángulo alfa, acá es el ángulo alfa, y ahí está buena la pregunta, y ahí vamos a ver que la calculadora a veces nos da diferente, pero podemos poner acá, agregar, si la pendiente es positiva, entonces alfa es agudo. Cuando la pendiente sea positiva, el ángulo alfa que forma la recta con el eje de las x es agudo. ¿Qué quiere decir que es agudo? Que alfa es mayor a 0 el ángulo, pero es menor a 90 grados. ¿Sí? Cuando la pendiente es negativa, entonces alfa es obtuso. ¿Qué quiere decir que sea obtuso? Que alfa mide más de 90 grados
menos de 180. Eso se va a verificar. Entonces, ya uno viendo el signo de la pendiente, ustedes ya tienen que tener en cuenta que la recta va a tener que formar un ángulo de menos de 90 grados, por si es positivo aquí. La pendiente va a tener que formar un ángulo de menos de 90. Algo está mal si ustedes tienen una pendiente positiva y con la gráfica de la recta les queda así como un ángulo obtuso. Algo está mal. O está mal graficada o está mal sacada la pendiente. Pero algo está mal. Porque esta relación se tiene que cumplir siempre. ¿Por qué? Porque dijimos que este es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Siempre la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y acá, por ejemplo, el cateto opuesto es negativo. Entonces es menos dividido más. Después la otra posibilidad que está acá es que la pendiente valga 0. ¿Cuándo la pendiente vale 0? Cuando el incremento de la y es 0. Es cuando la recta es horizontal. No hay cambio en la elevación. No hay cambio en el eje de la y. ¿Sí? Entonces, como es delta de y sobre delta de x, al ser el numerador 0, el delta de y es igual a 0, entonces el resultado de esa división es 0. Por eso la pendiente es 0. Por eso decimos, no tiene inclinación, es pendiente 0. Y lo otro que nos puede dar es esto que la pendiente de la recta está indefinida. ¿Cuándo es eso? Cuando el denominador se nos hace 0, cuando el delta de x vale 0. En una recta vertical, la pendiente es indefinida, o tiende a infinito, se dice también. La pendiente tiende a infinito. ¿Por qué? Porque el delta de x es 0. Como la pendiente es delta de y sobre delta de x, como que el denominador se me hace 0, entonces no puedo calcular el valor de la pendiente. En ese caso, tenemos recta vertical. Lo más común es esto. Esto es lo más fácil. Y acá no tenemos función. Esto no sería una función. ¿Por qué? Porque no existe no se cumple la unicidad de la imagen. Para un mismo valor de x tengo infinitas imágenes. Esto no es función, o sea que no lo vamos a ver nosotros. Pero esto en geometría sí se plantea. ¿Sí? Ahí se dice que la pendiente entonces está indefinida. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Están esperando que se ponga difícil el tema. No lo vamos a... Bueno, ejercicios para finalizar la clase de hoy, para que se vayan con la práctica. Saquen cuánto es la pendiente de ese recto. Esto también son actividades parecidas a las que le estaban dando a mi hija en el quinto año de secundaria. Con esos datos digan cuánto es la pendiente. Determine la pendiente, dice, de la recta que pasa por P y por Q. ¿Ah? Sí, ya pasamos a lo de UDI. Ah, cancelé. Bueno, también. Se ve ahí 2,1 y 8,5. Y ahí tienen la fórmula de la pendiente. Ahí ya vendré. Este es 1 y 1.
sería x2 y 2. Ya vamos a ver. ¿Cómo hicieron entonces? M igual a 5 menos 1, bien. Sobre 8 menos 2. Sobre 8 menos 2. 4. Sí, al final se confunde 2 por 2. Y la simplificamos y nos queda 2 tercios. 2 tercios. Bien. Bueno. ¿Estamos? Bueno, fíjense, ¿de qué otra manera lo podría haber sacado desde acá? Eso es determinarlo analíticamente. ¿Está bien? Sí, para no equivocarse, hágalo así, llámenle x1 y 1, x2, o sea, la x del primer punto, la y del primer punto, la x del segundo punto, la y del segundo punto. Eso es lo que significa. Bien. Para sacarlo también podemos sacarlo. Si veo que tiene un numerito abajo, Los cuadritos, claro. los cuadritos de arriba también los sacamos. Tiene que ser 3. No, con lo que tiene acá, ¿cómo hace para llegar a este? ¿Cuál es el recorrido que hace para llegar de este punto a este? Y recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que 6 hago horizontal. Y después para arriba hago 1, 2, 3, 4. 4. Porque es lo mismo simplificado. ¿Qué quiere decir eso? Que para llegar a otro punto de la recta, para llegar a otro punto de la recta, yo me tengo que mover 3 hacia la derecha y subir 2. Fíjense si hacemos eso. Desde acá, nos movemos 1, 2, 3. Subo 2, 1, 2 puntos sobre la recta. ¿Sí? Entonces, eso también, como les digo, es lo que estaba enseñando mi hija para que sepan que son temas que tienen que dar. Por eso que lo incluí, digamos, no este año, sino que ya vengo de años anteriores trabajando con esto. Quiero que ya se vayan con eso. Ahí está entonces resuelto. Y entonces ahí está el significado. El 2 tercios significa que cada 3 unidades que nos movemos a la derecha, la recta sube 2 unidades. Esto dijimos recién. Me muevo 3 a la derecha, subo 2. O sea, la interpretación de la pendiente. La interpretación geométrica sería eso, y la interpretación trigonométrica es lo que vimos anteriormente, que era eso, que la pendiente es la tangente del ángulo alfa que forma la recta con el eje de las x. ¿Puedo pasar? A ver, no me acuerdo qué sigue, pero ya debemos estar terminando. Sí, funciona, esto es lo mismo, ejemplitos. Y esto es para que representen gráficamente. Lo que les decía, con esto cerramos. Acuérdense que la pendiente, no quiere andar, bueno, ¿dónde está el mouse? Bueno, fíjense que ahí la pendiente es 3. La pendiente es 3. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada unidad que sería como 3 dividido en 1. Entonces, por cada unidad que incrementa la x, la y aumenta en 3. Fíjense que acá de menos 2 pasa a menos 1, o sea que la x aumenta en 1 unidad y la y, no sé qué se hizo el mouse acá, me desapareció. Acá está. La y aumenta en 3 porque de menos 8 pasa a menos 5. Si quieren lo pueden ver acá desde el 0. La x vale 0, la y vale menos 2. Si se incrementa en 1 la x, la y se incrementa en 3, o sea que de menos 2 pasa a valer 1. Y lo mismo acá, si de 1 pasa a 2, la x, la y pasa de 1 a 4. Se incrementa en 3, se incrementa igual que la pendiente, es una razón constante. ¿Ven? Significa eso. La pendiente igual a 3 significa que siempre que la x aumente una unidad, la y sube 3 unidades. ¿Sí? Bueno,
Esto está repetido. Eso ya lo vimos. Y esto es para gráficas rectas. Lo dejamos para la clase que viene, como retomamos ahí, a ver si se acuerdan y aplican bien esto. Bueno, finalizamos entonces la clase de hoy.